Es un gozo nuevamente poder compartir en esta noche algo referente a algo que realmente sobresale en la Escritura y que lo define a Dios, lo caracteriza en una manera específica a cada uno de sus nombres. A mí me ha tocado exponer algo acerca de Jehová Jireh. Es uno de los nombres de nuestro Dios. Bueno, el pasaje que se menciona a Dios con ese nombre lo tenemos en el libro de Génesis, capítulo 22, así que vamos a ir hacia allá. Capítulo 22 de Génesis. Si tiene su Biblia a mano, búsquelo. Vamos a leer algunos versículos y luego vamos a ir al Nuevo Testamento para saber cómo este nombre se relaciona con el Señor Jesucristo. Muy bien. Es bueno ver el contexto donde es pronunciado este nombre y es justamente un pasaje muy, muy ilustrativo y de algunas enseñanzas, digamos. Acá vemos en el versículo 1 que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es algo, digamos, llamativo como Dios le pide esto a Abraham. Si hacemos un poco de historia, Abraham le había pedido un hijo a Dios y Dios se lo prometió y le dijo: vas a tener un hijo y a partir de él vas a tener una gran descendencia. Sabemos que en medio de todo eso, Abraham tuvo otro hijo de una sierva, pero no fue el hijo que Dios había prometido. Así que Dios le dijo: no te va a heredar el hijo de Agar, sino ni tampoco el siervo Eleazar, sino el hijo que yo te he prometido. Y fíjense que pasaron 25 años y él lo esperó, y realmente llegó el momento. Y en el capítulo 17, Dios le dice: yo soy el Todopoderoso. Y ahí en ese capítulo le dice: de aquí a un año vas a tener el hijo que yo te prometí. Bueno, del capítulo 17 al 22, suponemos que habrá pasado entre 12 o 14 años. Ya Isaac era un adolescente y fíjese el pedido, o más bien la prueba que Dios le pone a Abraham, porque en el verso 1 le dice: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Si usted puede, subraye la palabra probó. Y después en el 2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Me llama la atención esas dos palabras. Una fue probó, porque en realidad Dios lo probó a Abraham en cuanto a algo muy especial. Abraham había esperado a ese hijo por largo tiempo. Cuando lo tuvo, a medida que crecía el niño, crecía el amor por él. Y cada vez, tal vez una persona ya mayor, con un hijo pequeño y ese cariño, ese afecto,
todo lo que él iba haciendo, todo lo que iba sucediendo mientras él desarrollaba físicamente, emocionalmente, intelectualmente, seguramente habrá sido una gran dicha para Abraham. Y como digo, el amor de él por su hijo creció. Y cuando acá dice a quien amas, Dios quería hacerle una prueba a Abraham, de la cual creo que ninguno de nosotros estamos exentos en la vida. Le pide que lo sacrifique como un holocausto. Y realmente Abraham inmediatamente toma 2 siervos, toma a su hijo, toma el fuego, toma la leña y empieza el camino hacia el monte Moria. Y dice que a los 3 días de haber caminado, le dijo a sus siervos: esperen acá, nosotros volveremos, vamos a ir a adorar y volveremos. Es la primera muestra que Abraham se muestra con la confianza en Dios, porque ellos a los siervos le dicen: vamos a ir a adorar y volveremos, ¿no? Pero en el camino, cuando ya sigue solo Abraham con su hijo, el hijo le hace una pregunta muy interesante, porque le dice: Padre mío, y él respondió: heme aquí. Estoy leyendo el verso 7. Dice: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham es también una confirmación de su fe en el Señor. Respondiendo Abraham dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Bueno, siguieron el camino, llegó al lugar señalado, él levantó el altar, puso la leña, colocó encima a su hijo, y justo cuando él estaba levantando, digamos, el arma para degollarlo, escucha la voz del ángel que le dice: detente, no le hagas nada al niño. Y fíjese, es importante lo que le dice el ángel, ¿no es cierto? Le dice: conozco que temes a Dios. Y después de esto, él escucha a sus espaldas el balido de un cordero, y cuando se da vuelta, ahí estaba el cordero, la provisión de Dios para el holocausto, para rendirle culto, para rendirle adoración al Señor. Hermanos, es interesante el pasaje y el contexto de cuando se menciona, digamos, Jehová Jireh, Dios se proveerá, Dios provee lo que necesitamos. Es interesante, ¿por qué? Porque cuando Dios quiere revelarse, tenemos que pensar que también nosotros podemos ser probados. Sí. ¿Por qué digo? Porque acá Dios, la prueba que le hace era: ¿quién era el número 1 en el corazón de Abraham? ¿Era Isaac o era el Señor? Qué importante es entender que Dios a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos, nos puede probar realmente en un sentido de decir: ocupo el primer lugar en tu corazón, porque fíjese la palabra que Dios usa: a tu único, a quien amas. Y Dios quería que Abraham mismo se diera cuenta a quién amaba más, cuál era realmente, quién era la persona más importante en su vida. Y acá vemos de que Abraham responde inmediatamente, porque nos dice en el verso 2: toma ahora tu hijo.
ahora. Abraham entendió de que ese era el momento, no era de esperar, no era mañana, no era otro momento, no era otro tiempo, era ahora. Él tomó a su hijo y comenzó a ir en obediencia al lugar que Dios le estaba señalando. Y es importante que cuando la palabra de Dios nos dice algo, es ahora, no es mañana. Es hoy el tiempo de obedecerle a Dios. Es hoy el tiempo de responderle a Dios. Es hoy el tiempo de mostrarle a Dios de que nuestra fe nos lleva a la obediencia inmediata en todo aquello que Él nos dice. Y también que realmente Dios, como digo, en su momento oportuno nos puede probar de diferentes maneras para saber si Él es primero, si es lo más importante, es lo que más amamos, ¿ah? Porque muchas veces puede ser de que hay algo que gana nuestro amor, nuestra atención, nuestra dedicación, y puede ser cualquier otra cosa, y no Dios. Es importante. Y después le dice, como decía recién, el ángel le dijo, yo conozco que temes a Dios. Hermano, Dios nos conoce en una manera completa, perfecta. No hay nada que escape del conocimiento de los ojos de Dios, del entendimiento de Dios en cuanto a nuestra vida. Y realmente es importante que cuando Él nos pide algo, no lo rehusemos, no lo guardemos, no lo atesoremos para nosotros. Debemos de entregárselo a Él, debemos de dárselo a Él. ¿Ah? ¿Por qué? Porque realmente Abraham fue tal su fe y su confianza en el Señor que él entendía que aún si ese hijo moría, Dios lo podía levantar aún de la muerte y luego podía ser de que hubiera descendencia de él. Pero realmente Dios le proveyó el sustituto para que Isaac no pasara realmente por la muerte en ese momento. Y eso es importante. Y acá, esto de que Jehová es nuestro proveedor, realmente no solo en el aspecto espiritual, realmente Él es nuestro proveedor en todos los aspectos de nuestra vida. Y un detalle más. Acá dice la respuesta que le dio Abraham a su hijo cuando él le preguntó que dónde estaba el cordero. Él dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y yo pensaba, hermanos, pensaba con relación a mí y pienso con relación a cada hijo de Dios. Cuando hacer algo en su obra, quiso tener algo para su obra, Él se proveyó de alguien. Tal vez Dios tiene la necesidad de un maestro y Dios se provee de un maestro levantando una persona para que enseñe. Tal vez Dios tiene la necesidad en su obra de un pastor y Él va a levantar una persona y lo va a proveer a su obra como pastor. Si Dios tiene la necesidad de alguien que trabaje tal vez con jóvenes, que trabaje con madres solteras, que trabaje con personas mayores, que trabaje con personas discapacitadas, que trabaje en alguna área, Dios se va a proveer. Y puede ser tú, puedo ser yo. Dios se proveerá. Así como se proveyó del cordero, Dios se proveerá de hijos e hijas que realmente los sirvan y trabajen en su obra. Y yo me hice la pregunta, y creo que cada uno nos podemos hacer, cuando Dios me llamó, ¿de qué se estaba proveyendo para su obra? Cuando Dios te llamó a ti, ¿de qué se estaba proveyendo Dios para su obra? Tal vez te llamó para enseñar, tal vez te llamó para que seas realmente alguien generoso dentro de lo que es la iglesia, tal vez te llamó para que trabajes en un área especial, tal vez con un grupo de
jóvenes en adicciones, tal vez te llamó con algún motivo así. Recuerda, nunca Dios hace algo si no tiene un propósito adjunto. Cuando Dios se provee de algo es porque hay un propósito por medio. Cuando Dios proveyó la salvación para ti o para mí, es porque Él estaba esperando de que tu vida llegue a cumplir el propósito que quiere dentro de la iglesia, dentro de su cuerpo, dentro realmente aún de la sociedad en la cual estamos inmersos. La fe debe de estar unida, apegada a la palabra de Dios. Fíjense que cuando Dios le habló a Abraham, inmediatamente su fe respondió en una obediencia porque él sabía que quien lo mandaba, quien lo pedía, era el Todopoderoso. Y él caminó en obediencia. Pienso que en el camino habrán venido algunos pensamientos, bueno, tanto tardó en darme este hijo y ahora me lo pide para que lo sacrifique. Pero él sabía que Dios tenía un fin, un propósito en todo eso y él le obedeció. Por eso es tan importante que nuestra fe esté unida, apegada, adherida realmente a la palabra de Dios. No pueden ir una por un lado y otra por otro lado. ¿Ah? La fe debe estar adherida a la palabra de Dios, no a la circunstancia, tampoco no a mis recursos, ni tampoco a mi sentimiento o a mi opinión propia. Porque cuando yo pongo la palabra y la pongo en un banquillo y empiezo a ver si tengo o no tengo que responder o obedecer, ahí realmente podré fallar y posiblemente no obedezca a Dios como Él lo espera de mí. Es ahora. Cuando Dios me dice algo, es ahora. Cuando Dios me pide algo, es ahora. Y mire la promesa que Dios le hace. Cuando el ángel vio que Abraham respondió de la manera en que Dios lo esperaba, dice, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, a tu único, te bendeciré y te multiplicaré. Qué promesa más tremenda, que la podemos ver en la vida de Abraham, cómo Dios realmente bendijo a Abraham, cómo bendijo a su descendencia. Hermano, la fe y la obediencia están relacionadas con la bendición. Puede ser de que nosotros a veces queremos que Dios nos bendiga, pero también hay algo que tenemos que entender, que esa bendición va a ser también respuesta a mi fe y obediencia con confianza. Tenemos que recordar continuamente. Quisiera hacer 4 preguntas, cada uno la meditará internamente. Cuando leemos la palabra, ¿lo hacemos con la intención de obedecerla o solo satisfacer el cumplir un calendario de lectura? ¿Es Dios lo primero y lo más importante en mi vida? ¿Su obediencia va más allá de su propia opinión? ¿Está dispuesto a no rehusarle nada al Señor? Cada uno podemos contestar estas 4 preguntas en nuestro interior. Dios le va a satisfacer escuchar la respuesta de cada una de ellas. ¿Y cómo se relaciona este nombre, este episodio en la vida de Abraham y de Isaac? ¿Cómo se relaciona con el Señor Jesucristo? Bueno, yo he tomado 2 pasajes. El uno lo tenemos en Marcos 10:45. Marcos 10, verso 45. En este pasaje, en este versículo dice,
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Es interesante que realmente la humanidad necesitaba un sacrificio perfecto por el pecado. Anteriormente se ofrecía un cordero y la persona quedaba limpia, quedaba justificada, pero pasaba un año y tenía que volver a ofrecer otra vez el mismo sacrificio por los pecados que había cometido durante todo ese tiempo. En cambio, la palabra de Dios nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso Jesús dice, yo realmente he venido a dar mi vida para rescatar a muchos. No dice a todos, porque recordemos o entendamos que solo aquellos que realmente reconocen su nombre y que creen en Él y en la obra de Él son los que nacen de nuevo y los que son justificados delante de Dios. Entonces, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón, sinceramente, y realmente lo declara como su Salvador y Señor, esa persona realmente le es perdonado todos sus pecados. Y a partir de ahí comienza una vida totalmente nueva, una vida en la gracia de Dios. Pero es importante, ¿no? Porque él dice, no he venido para ser servido. ¿Por qué? Porque esto contrasta con los fariseos en ese tiempo, con los religiosos de ese tiempo, que todas las acciones que hacían, ellos tenían que sacar algún provecho, tenían que sacar algo que los beneficiara, si no, no lo hacían. Entonces él dijo, no he venido con ese plan. Mi plan realmente es darme a los demás. Mi plan es, en realidad, mostrar de que mi vida va a ser puesta en el altar del sacrificio para rescatar, para salvar a muchos. Y es muy importante esto. Sí, la muerte en la cruz estaba realmente destinada a ser un sacrificio perfecto para cancelar la deuda de nuestro pecado. Y así fue. Ni tú ni yo tenemos que hacer absolutamente nada, es decir, no tenemos que añadir nada. Es confiar completamente que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue suficiente para que en el momento en que yo realmente me acerco a la cruz, me confieso pecador y le digo al Señor que perdone mis pecados y que venga a mi vida, desde ese momento comienzo una relación nueva con el Señor, una relación realmente especial con Dios. No es una relación religiosa, no es una relación de simplemente de hacer de tener ciertas tradiciones o costumbres o ritos, sino es una relación de padre a hijo, una relación de Señor con nosotros como siervos. Y eso es algo especial que realmente uno lo puede vivir a partir del momento de confesar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y acá es donde también menciono el segundo texto, que es Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Seguramente un pasaje que conocemos, un pasaje que nos hemos memorizado posiblemente porque es una promesa bastante particular, donde dice, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte
conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá. Sí, mi hermano, Dios es el que suple la salvación. Dios es el que suple el perdón. Dios es el que suple una nueva vida. Dios es el que suple realmente un nuevo comienzo. Dios es el que suple, el que nos podamos acercar al Todopoderoso y realmente comenzar una relación con Él. Él suple. ¿Tienes necesidad de consuelo? Dios suple consuelo. ¿Tienes necesidad, te sientes débil y tienes necesidad de fortaleza? Dios suple fortaleza. ¿Tienes necesidad de misericordia en tu vida? Dios suple esa misericordia sobre tu vida. ¿Tienes necesidad realmente de muchas otras cosas? Dios ha prometido suplirlas. Dios suple todo. En el Padre Nuestro encontramos una de las frases que Jesús le enseñó a sus discípulos es, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué importante. Pero sabe, acá esta promesa de Filipenses está precedida por una condición. ¿Cuál es esa condición? Fíjense en el verso 6 del mismo capítulo 4, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. ¿Cuál es la condición? Cuando estamos en una necesidad, sea espiritual, sea física, sea de salud, sea familiar, sea económica, material, debemos de ir al Señor en oración, con ruego, y también ser agradecido por lo que Él ya preparó para nosotros. Él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falta. ¿Cuándo lo suplirá? Cuando cada uno de nosotros en oración vayamos al altar del Señor y le presentemos nuestra necesidad. ¿Estás necesitado por salud? Dios tiene la sanidad. ¿Estás necesitado tal vez para que tus hijos caminen con rectitud, para que tus hijos realmente puedan prosperar o progresar en la vida? Dios tiene la guía para esos hijos. ¿Estás necesitado de una nueva fuente de trabajo? Dios tiene esa nueva fuente de trabajo. Pero la condición es, pídemelo, 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 pídemelo en oración. Y yo te concederé esa necesidad. Algo que me llama la atención, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice que Dios proveyó el maná durante casi 40 años. Pero ellos todos los días tenían que levantarse, recoger la porción, y solo el día sábado recogían doble porción, porque el domingo no había maná. Entonces, la doble porción les servía para sábado y domingo, por llamarlo con el nombre de nuestros días. Pero, ¿por qué Dios no les proveyó quincenalmente, mensualmente, todo el maná para no tener que salir cada día? Hay una razón, hay una explicación. Porque cada día el pueblo tendría que recordar que la provisión venía de parte de Dios. Por eso Dios dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermano, cada día usted y yo podemos ir al altar del Señor y decir, Señor, provee en este día el pan para mi mesa, el pan para mi familia, provéeme el techo, provéeme, Señor oh Dios, el vestido para cubrir mi cuerpo, provéeme las necesidades de este día. Señor, provéeme lo que estoy necesitando. Cada día tenemos que recordar que el Señor es nuestro proveedor. Es nuestro proveedor. Es cierto que uno dice, bueno, tengo mi buen trabajo, tengo mi buen sueldo y yo con eso me mantengo.
¿Quién da las fuerzas para trabajar? ¿Quién otorga el trabajo para poder realizarlo? ¿Quién es el que realmente permite que esa fuente de trabajo se mantenga? Jehová Jireh, el Señor que provee todos los días. Mi querido hermano, mi querida hermana, hay tres palabras en la Biblia que son un tanto sinónimas: suplir, proveer y dar. Tres conceptos que se cumplen en Jesucristo: salvación, sanidad, liberación, restauración, provisión diaria. El Señor está dispuesto a proveer diariamente lo que tú y yo necesitamos. Jehová Jireh nunca ha fallado, ni nunca va a fallar. A veces fallamos nosotros en pedirle, como dice Santiago: no recibís porque no pedís. Hermano, tenemos que pedirle al Señor y Él proveerá. Y quiero terminar con un último versículo que simplemente lo voy a leer para que tú lo medites en silencio en tu casa. Está en 2 Corintios 9, 9:8. 2 Corintios 9:8. Es un pasaje que me encanta recordarlo porque me habla realmente de quién es Dios para mí, para cada uno de nosotros, sus hijos. Dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Escuchó, hermano? Disculpe, lo voy a leer de nuevo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermano, Dios nos da lo suficiente para nosotros, pero también nos da lo suficiente para poder hacer buenas obras y afectar de la mejor manera a los demás. Le doy gracias al Señor por la oportunidad de exponer delante de ustedes, y que el Señor los bendiga grandemente. Gracias, hermano. Dios les bendiga.